Pregunta número 34 del modelo PSU Admisión 2020. Durante el siglo XVII en Chile, los españoles ejecutaron una serie de acciones destinadas a enfrentar la resistencia mapuche. ¿Cuál de las siguientes medidas fueron implementadas en dicho siglo para fortalecer el dominio español en el territorio? A. La prohibición de la labor evangelizadora de la Iglesia. B. La incorporación masiva de mestizos sin formación militar al ejército. C. La ampliación de la zona de soberanía española al sur del río Biobío. D. La exclusividad en el financiamiento privado de las campañas militares. E. La definición de una línea fronteriza que contaba con fuertes defensivos. Durante el siglo XVI y posterior al siglo XVII, la resistencia mapuche va a tener varias victorias y eso hace de que los españoles comiencen a preocuparse y a generar algunas medidas para el mayor control de este territorio. En ese sentido, la afirmación A, la prohibición de la labor evangelizadora de la Iglesia, no corresponde porque efectivamente la labor evangelizadora de la Iglesia, sobre todo en el periodo llamado el periodo de la... voy de nuevo con la explicación. Espérate, deja acordarme cómo se llama. Estrategia defensiva. Ya. En este sentido, para poder responder esta pregunta, es importante saber de que la resistencia mapuche tuvo un gran desarrollo a lo largo del periodo colonial. Asimismo, los españoles se fueron preocupando cada vez más y por eso que tuvieron que desarrollar una serie de medidas o estrategias para poder controlar mejor el territorio que correspondía a la colonia chilena. En esto, la prohibición de la labor evangelizadora de la Iglesia en la afirmación A no corresponde, ya que en la etapa llamada estrategia defensiva de estas relaciones hispano-indígenas, que va desde 1610 aproximadamente hasta 1641, en donde ahí se destaca la labor del padre Luis de Valdivia, va a tratar de evangelizar y de pacificar más a los indígenas, que a pesar de que no tuvo mucho éxito, pero sí la labor evangelizadora fue muy importante. Pero en este caso no corresponde porque dice prohibición. En la B dice la incorporación masiva de mestizos sin formación militar al ejército, no corresponde ya que los mestizos fueron excluidos de toda estrategia española, al igual que los indígenas también discriminaban o excluían a los mestizos. Los mestizos los incorporaban masivamente a faenas económicas. La ampliación de la zona de soberanía española al sur del río Biobío no corresponde porque al sur del río Biobío se va a establecer soberanía del pueblo mapuche tras el desastre de Curalaba en 1598. La exclusividad en el financiamiento privado de las campañas militares no corresponde, ya que va a ser el Imperio Español a través del Real situado van a financiar con el ejército permanente y profesional las distintas campañas militares, por lo tanto no hay financiamiento privado. La afirmación viene entonces a ser la correcta, ya que se va a establecer una línea fronteriza que va a contar con fuertes defensivos. Eso viene a ser hacia las orillas del río Biobío, que va a ser esta frontera natural en donde se va a materializar algunos fuertes equipados con artillería o algunas obras defensivas para poder defender el territorio al norte del Biobío por incursiones de los indígenas. Al sur del Biobío se podían realizar algunas incursiones, pero se iba a gestar entonces la resistencia del pueblo mapuche. Por eso mismo es que toda táctica militar va a concentrar fuerzas, va a concentrar estas líneas fortificadas, una línea de dominación que no va a dejar jamás a su espalda un enemigo, como lo decía Alonso de Rivera, el gobernador de Chile hacia el siglo XVII. Por eso es que la alternativa correcta es la E.